gracias por la oportunidad de aprender a compartir tu palabra con otros. We realize that when we are sharing your word, we are working with something that is holy. Nos damos cuenta de que cuando estamos compartiendo tu palabra, estamos trabajando con algo que es santo. So we pray that your Holy Spirit would be the one guiding us. Así que oro porque sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Guide me and give me your words to share. Guíame y dame tus palabras para hablar. We pray this in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay, so earlier in the week we've been talking about how to find people to study the Bible with, right? Al principio de esta semana hemos estado hablando de cómo buscar y encontrar estudios bíblicos, ¿verdad? How to start spiritual conversations with people, Cómo comenzar conversaciones que sean espirituales con las personas. how to ask people if they're interested in spiritual things. Cómo preguntarle a las personas si están interesados en recibir estudios bíblicos. But now we are going to be looking at how do we actually give a Bible study to someone? Pero hoy, de hecho, vamos a estar hablando de cómo realmente damos un estudio bíblico a alguna persona. So someone says, yes, I would like to study the Bible. Now what do we do? Entonces, si alguien dice, sí, quisiera estudiar la Biblia, ¿qué hacemos en ese momento? Now I understand that a number of you have given Bible studies before, Entiendo que muchos de ustedes ya han dado estudios bíblicos antes, but some of you said you have not, pero algunos de ustedes dijeron que nunca lo han hecho. and a lot of you are going to be going out soon and you're going to be doing this. Y muchos de ustedes van a empezar a salir al campo misionero y tienen que saber cómo hacer esto. You know, I was a little bit scared when I first started doing Bible studies with people. ¿Saben? Yo tenía un poquito de miedo cuando realmente empecé a dar estudios bíblicos al principio. Do you know what I was afraid of? ¿Saben a qué le temía? I was afraid that I was going to do it wrong and people were going to be lost just because of me. Yo tenía miedo de que yo iba a hacer algo mal en el estudio bíblico y esa persona se iba a perder para siempre, por mi culpa, Because I didn't know what to do. porque yo no sabía realmente qué hacer. But you know, I've realized something since then. Pero desde ahí me di cuenta de algo. God can use even our mistakes. God can use, the things we don't know how to do well. Dios puede usar incluso nuestros errores. Dios puede usar aquellas cosas que incluso no sabemos cómo hacerlas. The only thing that God cannot use is when we choose to do nothing. Lo único que Dios no puede usar es cuando nosotros elegimos no hacer nada. Because if we don't do anything, there's nothing for God to work with. Porque si nosotros no hacemos algo, no hay nada para que Dios trabaje con eso. I also realized some very encouraging things about the power of God's Word. También me di cuenta de algunas cosas muy poderosas acerca de la palabra de Dios. You know, Ellen White says that people have inside of them an inexpressible craving or longing for something. Elena de White dice que cada ser humano tiene dentro suyo un anhelo inefable por algo que no tienen. Listen to what she says here. Escuchen lo que dice. La misma mente divina que trabaja en las cosas de la naturaleza está hablando a los corazones de los hombres y creando un anhelo inefable por algo que no tienen. She continues. Ella continúa diciendo, las cosas del mundo no pueden satisfacer su anhelo. El Espíritu de Dios les suplica que busquen aquellas cosas que solo pueden brindar paz y descanso, la gracia de Cristo, la alegría de la santidad. So she says that people have this desire inside for something. Ella dice que todos los seres humanos tenemos un anhelo en nuestro interior por algo. And they may not even know what it is. E incluso ellos ni siquiera pueden saber qué es lo que desean.
They may try to fill that hole with money or relationships or things. Tal vez tratan de llenar ese anhelo con dinero, con cosas que realmente no duran. Maybe we have done this before in our lives. Tal vez nosotros mismos hemos hecho eso en nuestras vidas. But underneath this, there is really a longing for Christ. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente tenemos es un anhelo de Cristo. So here's the solution. Así que aquí está la solución. Listen to this. Escuchen esta cita. La energía creativa que llamó a los mundos a la existencia se encuentra en la palabra de Dios. Esta palabra otorga poder, engrada vida. Cada mandamiento es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del infinito, transforma la naturaleza y recrea el alma a la imagen de Dios. So when God created the world, how did he do it? Así que cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? With His his word. words. With his words. And what do we have in the Bible? ¿Y qué tenemos en la Biblia? God's words. Su palabra, la palabra de Dios. So whenever we share the Bible with people, we are sharing words that have as much power as the power that created the whole universe. Así que tenemos que entender que cuando compartimos estudios bíblicos o compartimos la Biblia, estamos utilizando las mismas palabras con el mismo poder creativo que creó el mundo. Do we realize this? ¿Nos damos cuenta de eso? When we are giving someone a Bible study, it's not really about our words being good or not. Cuando nosotros estamos dando un estudio bíblico, no es realmente acerca de las palabras que nosotros podamos compartir. The only thing that matters is that people are hearing God's words. Lo único que importa es que las personas están escuchando la palabra de Dios. Because when we're hearing God's words in Scripture, it says this is what transforms and recreates. Porque cuando nosotros compartimos la palabra de Dios de la Biblia, es esa palabra la que dice en esta cita que es la que transforma y da nueva vida. And we have a lot of texts in the Bible that talk about the power of God's word. Y tenemos muchos versículos en la Biblia que hablan de este poder de la palabra de Dios. Hebrews 4 verse 12 says that God's word is living and powerful and sharper than a two-edged sword. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viviente, poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo. Jeremiah 23:29 says God's word is like a hammer, it's able to break stone. La palabra de Dios dice que en Jeremías 23:29 esta palabra es fuego y un martillo capaz de romper la piedra. In Ezekiel 37 it says that God's word is creative, it can bring life out of dry bones. En Ezequiel 37 dice que la palabra de Dios es creativa y puede dar vida a huesos secos. And I love this text in Romans 4:17. Y me encanta este versículo en Romanos 4:17 que dice, Dios, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. God gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Dios llama a la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran que ya existen. And how does God do this? Is God lying? ¿Cómo hace esto Dios? ¿Está mintiendo acaso Dios o hay algo más? God is not lying. ¿Dios no está mintiendo? It is because when God says something, it comes into existence. Esto significa que cuando Dios dice algo, algo comienza a existir. If God said, there is an elephant in this room, Si Dios dice que aquí hay un elefante, maybe there's no elephant right now, tal vez no haya un elefante en este mismo momento, but what happens once God says this? pero ¿qué va a pasar si Dios dice la palabra? There will be an elephant. Va a haber un elefante. So when God says that we are a new creature in Christ, Así que cuando Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, what happens? ¿qué pasa? We become a new creature in Christ. Nos volvemos nuevas criaturas en Cristo.
This is the power of sharing God's word with Ese es people. el poder de compartir la palabra de Dios. So if you don't remember anything else, I hope you remember this. Así que si no se acuerdan de nada de lo que dije, recuerden esto. What you share with people will change their lives. Cualquier cosa que ustedes compartan con las personas va a cambiar sus vidas. Whether you are good at giving Bible studies or horrible at giving Bible studies. No importa si son muy buenos dando estudios bíblicos o muy malos. Whenever God's word is shared, it changes people. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, eso cambia a las personas. So, how should we share God's word? Así que el punto ahora es, ¿cómo deberíamos compartir la palabra de Dios? Now, there are many different ways we can share. Hay varios modos y maneras en las cuales podemos compartir la palabra de Dios. And like I said, God will bless this. Y como dije anteriormente, Dios va a bendecir cada una de esas maneras. But today, we're going to talk more specifically about how to personalize your Bible study lessons. Pero hoy específicamente vamos a hablar de cómo hacer nuestros estudios más personalizados. Okay, so I need a couple volunteers to Necesito help un me. par de voluntarios para repartir las hojas, por favor. We're just going to pass out papers. Thank you. Gracias. So, we have some copies here of a sample Bible study lesson. Aquí tenemos una copia de un ejemplo de un estudio bíblico, una de las lecciones. Are you familiar with La Fe de Jesús? ¿Están familiarizados con la fe de Jesús? ¿Sí o no? Yes. It seems like they use this all over the Spanish-speaking world. Parece que es el estudio bíblico que utilizan en toda la área hispanoamericana. And if all you can do is go to their house and read this with them, Y God si lo- still works. Y si lo único que pueden hacer es ir a la casa de la persona y simplemente leer esas lecciones, Dios les va a bendecir. But we want to talk a little bit about how to personalize this for the person you are studying with. Pero lo que queremos hacer hoy es realmente hablar de cómo hacer el estudio bíblico más personal. How to use these Bible studies to meet the needs of who you're studying with. Queremos hablar de cómo utilizar estas lecciones para satisfacer las necesidades de las personas con las que están estudiando. So look at this while we're talking about these suggestions. Así que vean sus hojas mientras estamos hablando de cada una de las sugerencias. Because I would like to give you 7 steps Porque me gustaría darles 7 pasos to giving powerful Bible studies. para dar un estudio poderoso, un estudio bíblico poderoso. Step 1, Primer paso, pray for wisdom. oren por sabiduría. I probably do not even need to say this, Tal vez ni siquiera tengo que mencionar esto, but we have to remember that spiritual things are spiritually discerned. pero tenemos que recordar que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. And you know, it's only as we pray that God can help to impress our minds with what our student needs to learn. Y solamente al orar es cuando Dios puede impresionar nuestras mentes para saber exactamente lo que la persona que está estudiando con nosotros necesita. And so, you know, I have had this happen before where I've just been praying about a Bible study I need to give. Y esto me ha pasado anteriormente, que yo he estado orando por una persona específica con la que he estado estudiando la Biblia, And God impresses my mind with something to share with them. y Dios trae a mi mente algo específico que yo debo compartir con esa persona. Or I have a new understanding of this topic. O tengo un nuevo entendimiento más profundo de un tema específico. You know, some topics we may have heard many times if we grew up as Christians. ¿Saben? Suele pasar de que para muchos temas hemos escuchado esos temas muchas y varias veces. I have probably given the Bible study on the prophecy of Daniel 2 like more than 80 times. Tal vez yo misma he dado y estudiado con las personas la lección de la profecía de Daniel más de 80 veces. But I have to pray, Lord, help me to be excited about this. Pero tengo que orar y decir, Señor, dame
algo emocionante, que experimente emoción por dar este estudio bíblico. Help me to be convicted about why this matters. Ayúdame a estar convencida de por qué este estudio es realmente importante. Because when God is showing us things about this topic, it's more powerful when we share. Porque cuando Dios nos muestra a nosotros mismos cosas acerca del estudio bíblico, hay mucho más poder cuando lo compartimos. Because people can tell that we really believe the things we're talking about. Porque las personas pueden ver que nosotros realmente creemos lo que estamos estudiando con ellos. Or I remember one time I was studying with these two ladies, Y recuerdo que una vez estaba estudiando con dos mujeres and I prayed about this, and I felt impressed to share a certain story with them. y oré y sentí la impresión, sentí la necesidad de compartir una historia específica con ellos. And it was a story about a time that I had been looking for a job and how God had helped me. Y era una historia acerca de un tiempo en el cual estaba buscando trabajo y las cosas que me habían pasado alrededor de eso. And I never usually shared this story with that Bible study lesson. Y anteriormente nunca había compartido esa historia específica con ese estudio bíblico. But for some reason, in prayer, I felt impressed to do that. Pero por alguna razón oré y sentí la impresión de que tenía que compartir eso. And when I shared with them, the two ladies, they looked at each other and they said, "Wow, this is exactly what we were going through this week." Y cuando dije esto, las personas, las dos mujeres se miraron y dijeron, wow, esto es exactamente lo que estábamos pasando esta semana. Only God can impress us with these things. Únicamente Dios puede darnos ese tipo de impresiones. So make sure, even if you know the lesson well, that you spend time in prayer first. Así que asegúrense de que, aunque saben la lección muy bien, de que oran por este tipo de sabiduría. Number 2, study the materials until you have a good understanding of the topic. Número 2, estudien los materiales hasta que ustedes tienen una buena comprensión del tema. Make sure that you actually fill out this lesson yourself. Asegúrense de que ustedes son los que rellenan la lección primero. You may already know all the answers without writing them down. Tal vez ustedes ya saben todas las respuestas sin siquiera responderlas y escribirlas. But when you go to their house, Pero cuando ustedes vayan a sus casas, your lesson should be filled out. sus lecciones deberían estar rellenas. Because what happens if you go there and you did not write anything on your lesson? Porque ¿qué va a pasar si ustedes van a la casa y ustedes son los que no tienen la lección rellena? What message does this send to your Bible student about what they should do? ¿Qué tipo de mensaje están enviando a la persona con la que están estudiando? If you don't do it, they're not going to do it. Si ustedes no lo hacen, esa persona no lo va a hacer. And the goal is that you want people to start studying the Bible for themselves. Y la meta es que ustedes quieren que la persona empiece a estudiar la Biblia por ellos mismos. Not just when you visit them, but on their own. No solamente cuando ustedes los visitan, sino que por su propia cuenta. Now, I realize that some people may have struggles. Maybe they don't know how to read or they have some challenges. Bueno, entiendo también que algunas personas tienen algunos desafíos, como que ellos no saben leer o ese tipo de cosas. But generally, your goal is that they will read the Bible on their own. Pero generalmente la meta y el objetivo específico es que ellos mismos lean la Biblia por su cuenta. So set the example by preparing yours before you get there. Así que es mejor que ustedes den el ejemplo al prepararse ustedes mismos. And then try to study other materials on the topic so you know this topic really well. Entonces, además de sus lecciones, traten de estudiar otros materiales, así ustedes van a tener más información sobre ese mismo tema. So what else can you where else can you look to find information on your Bible study topic? ¿Dónde más podemos buscar más información sobre nuestras lecciones de estudio bíblico? ¿Cómo? More of the Bible? More of the Bible, other places in the Bible that talk about this. Inspiration books like the Ellen G. White books. Ellen White books. ¿Qué más? I know some of you have done Bible marking, yeah? Algunos de ustedes ya han sido obreros bíblicos, ¿verdad? Levanten la mano quien ha sido obrero bíblico o dado estudio bíblico. Okay.
So there are texts in your Bible markings that you can review. Así que ustedes tienen textos bíblicos que pueden regresar, ¿no? Que pueden mencionar, ¿verdad? You can watch preachers who have talked about this topic. Pueden ver videos de personas que han predicado sobre el mismo tema. So for instance, I looked online for these lessons, La Fe de Jesús. Así que yo busqué, por ejemplo, en internet estas lecciones de la fe de Jesús And I found whole websites about this. y encontré páginas web completas sobre la fe de Jesús y los temas. So here's one that I found, and it has a whole video on the lesson by Alejandro Bollón. Aquí encontré una página web que tiene un video completo sobre la lección de parte de Alejandro Bullón. And it also has, some other information and some audio about this lesson. Y tiene más información, más recursos y otras cosas en la página web. And so you want to try to know as much as you can about this topic. Así que ustedes tienen que intentar de saber cuanto más posible acerca de cada lección. But are you going to share everything with the person? ¿Pero realmente van a compartir todo con la persona? No. You want to try to know 100%, but you will only share maybe 10%. Ustedes tienen que asegurarse de saber 100% del tema, pero tal vez solo van a compartir un 20%. But if you know more, then God can show you which parts need to be shared with someone. Pero si ustedes saben más, Dios les puede dirigir a qué cosas realmente compartir con la persona. So for instance, maybe you read something in the writings of Ellen White about the topic. Así que, por ejemplo, si ustedes leen acerca de este tema en los escritos de la señora White, Generally you will not read this during your Bible study generalmente no van a leer ese tipo de cosas directamente en el estudio bíblico, because this person has not heard of Ellen White, porque esa persona probablemente no ha escuchado sobre Elena de White. and you need to make sure that they know that our beliefs come from the Bible. Y ustedes tienen que asegurarse que la persona sepa que nuestras creencias vienen directamente de la Biblia. But when I read Ellen White, Pero cuando yo leo los escritos de la señora White, I gain a deeper understanding of the Bible, yo gano un entendimiento más profundo de ese tema específico. and I understand better how to share it with people. Y yo comprendo de manera más amplia cómo compartir ese tema con la persona. So, something else to remember. Algo más que hay que tener en cuenta: Reveal the truth gradually. revelemos la verdad de manera gradual. Jesus said, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Jesús mismo dijo: aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no podéis sobrellevarlo. So what if you go to start studying with someone and they say, oh, wait, I want to know about the mark of the beast. Así que, ¿qué pasaría si ustedes van a estudiar algo específico con la persona y la persona dice: no, quiero saber más sobre la marca de la bestia? Do you jump ahead and just say, oh, okay, let's go to the mark of the ¿Ustedes beast right van a now? saltar y van a decir: sí, vamos a ese tema? Usually no. Usualmente no. You can tell them a little bit, Ustedes pueden compartir un poquitito sobre el tema, but it's usually better to say, you know what, we have a whole lesson on this topic coming later. pero es mucho mejor si ustedes dicen: ¿sabes qué? Tenemos un tema completo más adelante para estudiar específicamente eso. But first, we need to lay the foundation so that we can understand that better. Pero primero tenemos que construir toda la fundamentación bíblica para después compartir el resto de los temas con ellos. Because people are not going to understand the mark of the beast if they do not first understand the Sabbath. Pero porque las personas realmente no van a entender la marca de la bestia si primero no entienden la importancia del sábado. People will not fully understand the Sabbath if they don't understand how to relate to God's law. Las personas no van a entender realmente la importancia del sábado si primero no entienden la importancia de la ley de Dios. People are not going to understand how to relate to God's law correctly if they do not first understand salvation. Las personas no van a entender realmente cómo relacionarse con la ley de Dios si primero no entienden la fundamentación de Dios. Does this make sense? ¿Esto tiene sentido? So you want to make sure that you go in steps.
Tienen que asegurarse de que ustedes vayan dando pasos. We want people to have a good foundation to build on. Queremos asegurarnos de que la persona tenga una buena fundamentación, un fundamento sólido para construir sobre eso. So this is why we reveal the truth. We go through the lessons gradually. Así que esta es la razón por la cual nosotros estudiamos los temas gradualmente, lección por lección. Number 3. Número 3. In one short paragraph, summarize what is most important about the lesson that you want to share. En un párrafo muy breve, resuman lo importante de la lección que ustedes están compartiendo con la persona. Ask yourself, if the person forgets everything else in the lesson, what is the main point that they need to remember? Pregúntense a ustedes mismos, si esta persona se olvida todo el estudio bíblico, ¿qué es lo que quiero que la persona recuerde? Why is this topic important? What difference does it make whether they know it or not? Pregúntense, ¿por qué quiero que esta persona entienda este tema? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hace eso en la vida de la persona? Have you ever been to church and then, you came home after church? ¿Alguna vez han ido a la iglesia y después volvieron a sus casas y You came home and then your friend asked, who was not at church, said, "Oh, what was the sermon about today?" un amigo que está en sus casas le preguntan, y bueno, ¿de qué se trataba el sermón? And you said, well, he talked about Jesus. Y ustedes piensan un poquito y dicen, bueno, él habló de Jesús And he told this story about when he fell off his bike when he was a child. y habló de cómo él se cayó de su bicicleta cuando era niño. And I don't remember. Y el resto no lo recuerdo. This is not good. It happens though. No, esto no es bueno, pero suele pasar. We forget a lot of the things we hear. Nos olvidamos de la mayoría de las cosas que escuchamos. In fact, some people say that we only remember about 10% of what we hear. De hecho, algunas personas dicen que científicamente solamente recordamos 10% de todo lo que escuchamos. So you will not remember most of what I said today. Así que recuerden, ustedes no van a recordar muchas de las cosas que yo dije, la mayoría. Hopefully you wrote it down. Esperemos que lo están escribiendo. And your Bible student will not remember most of what you said. Y los estudios bíblicos que ustedes den con las personas, la mayoría no lo van a recordar. But you want to make sure that the main point is really clear and that they get it. Pero ustedes tienen que asegurarse de que el punto principal sea claro y ellos lo entiendan. Okay, so you have a lesson here on the origin of sin. Y ustedes en sus hojas, en sus fotocopias, tienen una lección sobre el origen del pecado. And so, it talks about how Satan fell from heaven. Y esta lección habla de cómo Satanás cayó del cielo. It talks about the fall of Adam and Eve. Habla de la caída de Adán y Eva. It talks about how we can resist sin. Habla de cómo nosotros podemos resistir al pecado. And a lot of people ask questions about why there is evil and suffering in the world. Y muchas personas hacen preguntas de por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo. But I want you to take a minute right now, Pero quiero que ustedes se tomen un minuto, very short, muy cortito, but I want you to think what is most important about this topic. pero quiero que ustedes piensen y luego me digan qué es lo importante de este tema. Why does it matter that someone understands this? La pregunta es, ¿por qué importa que una persona entienda este tema? Okay, I will give you about 60 seconds to think and then we will hear your answers. Así que bueno, le voy a dar 60 segundos para que piensen eso. Would anyone be willing to share? What do you think is most important about this topic? ¿Alguno quisiera compartir de por qué es más importante, muy importante, compartir esta lección? Okay. Noemi, Naomi. In order to answer why there is so much evil in the world,
what's the origin of sin. The origin of sin. Okay, so maybe what matters is that they learn that God is not the origin of sin. Ajá. Tal vez es importante que ellos entiendan a través de esta lección que Dios no es el originador de lo malo, But we have an enemy, the devil. pero tenemos un enemigo, Satanás. So it's very important. Entonces, muy importante. What else? ¿Qué más? She said that it's important that the person understands the first lesson of the faith of Jesus, and then from then on, she's going to understand the rest of the lessons. Correct, correct. Okay. But this lesson, what is important to know from this lesson? Pero específicamente esta lección, ¿por qué es importante compartir esta lección? ¿Qué es vital acerca de esta lección? What is the consequence? Okay, what is the results, the consequence of sin? ¿Cuáles son los resultados? Yeah. ¿Cómo? The mission of The mission Jesus. of Jesus, that's right. Because if we don't understand how evil began, we do not understand why Jesus had to die. Es importante entender la misión de Jesús porque si no entendemos por qué, cómo empezó el pecado y la maldad, no vamos a entender por qué es esencial entender a Jesús. Why there is a struggle between good and evil inside us. Oh, this is very big. Eso es muy grande. Do we understand why we have these struggles in our lives? ¿Nosotros mismos entendemos por qué nosotros tenemos estas luchas interiores? Every lesson that we cover should tell us something about our relationship with Jesus. Cada lección que nosotros compartamos debe dejarle a la persona una respuesta a por qué necesitamos a Jesús. It should reveal something about the character of God. Debe revelar algo del carácter de Dios. So we want to think, how will this change the life of the person I'm studying with? Así que debemos pensar preguntas como, ¿cómo esto va a cambiar la vida de la persona con la que estoy estudiando? How will this topic reveal the character of God? ¿Cómo esta lección revela el carácter de Dios? How does it fit into the plan of salvation? ¿Cómo este tema entra dentro del plan de salvación? How would this topic practically change someone's relationship with God? ¿Cómo este tema puede cambiar de manera práctica la relación de la persona con Dios? One time, I was giving a Bible study on the 2300-day prophecy Una vez estaba dando un estudio bíblico en la profecía de los 2300 días to a 15-year-old girl. a una chica de 15 años. And I went through all of the dates and the timeline and everything. Y estábamos estudiando todas las fechas y la línea del tiempo y todo el conjunto. And I got to the end, to 1844. Y llegué al final a 1844 And the girl just looked at me like, okay, so Y- what? y la niña, la jovencita, me miró y me dijo, entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? We don't want this. No queremos que pase eso. People need to understand how this changes their life. Las personas tienen que entender de por qué esto cambia sus vidas. So this lesson, I'll tell you, what I get out of this lesson. Les voy a compartir qué es lo que yo saco de este tema. I think that this really shows us how much God loves us. Creo que este tema realmente nos muestra cómo Dios cambia de manera profunda nuestras vidas. God loves us so much that he gives us the freedom of choice. Dios nos ama tanto que nos ha dado el libre albedrío y la libertad de elegir. Because in order for there to be love, there has to be a choice. Porque para que haya y exista el amor, tiene que haber libertad de elección. It shows me that God loves us because even when we made the wrong choice, God sent Jesus to help us. Nos muestra que incluso cuando nosotros cometemos errores, Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros.
And it shows me that God loves us because even though we are today in this battle between good and evil, God walks beside us. Me muestra que a pesar de que nosotros estamos en medio de esta guerra entre el bien y el mal, Jesús camina a nuestro lado. He's there to deliver us from that bondage of sin. Él está ahí para liberarnos de esa atadura al pecado. So whenever I go through the lesson on this topic, Así que cuando estudio esta lección con cualquier persona, I try to make it very clear how this shows the love of God in our life. me esfuerzo para que sea claro para la persona de que esto es lo que muestra por qué es importante el amor de Dios. So I challenge you to think about this with every lesson. Así que les quiero dar el desafío de que piensen en este tipo de cosas con cada lección que den. Show how this lesson is important to the understanding of God and ourselves. Muéstranles a las personas por qué esta lección es importante para que entendamos a Dios y para que nos entendamos a nosotros mismos. Okay, number 4. Número 4. Mark the key points in text in the lesson that you definitely want to cover. Marquen los puntos principales o claves de los textos bíblicos que ustedes quieren que se dé en la lección, se estudie en la lección. Now, you may have time to go through the whole thing, Tal vez tengan tiempo de estudiar todo el tema, but I want you to mark the ones that you really want to explain and emphasize. pero quiero que ustedes marquen los puntos que realmente quieren compartir. And then, even if you have a short time, Entonces, incluso si ustedes tienen poco tiempo, you know what is most important that you want to make sure to talk about with the person. van a recordar aquello que es lo más importante que tienen que asegurarse de compartir en la lección. Priorities, priorities, priorities. Las prioridades, las prioridades, las prioridades. Because they will not remember everything anyways. Porque ellos no van a recordar todo tampoco. And so this quote, Ellen White says that we are to dwell decidedly on a few important points. Nosotros sabemos esta cita de la señora White que dice que debemos enfocarnos decididamente solamente en unos pocos puntos muy importantes. So this is something to remember. Así que recordemos esto. Now, once we have done this, Una vez que hemos compartido esto, I actually challenge you to add illustrations, questions, stories, and personal testimonies to connect with your student and make the lesson more clear. les pongo el desafío de que compartan ilustraciones, preguntas, historias y testimonios personales para que la persona conecte los temas. You know, we have this phrase, it's better to show than to tell. Tenemos una frase muy conocida, un dicho muy conocido que dice, es mejor mostrar que decir. And when we give these illustrations, people can visualize what is going on. Y cuando nosotros le damos ilustraciones, las personas pueden visualizar lo que nosotros le estamos diciendo. So for instance, when I talk about the topic of salvation, Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del tema de salvación que está conectado a la ley de Dios, sometimes I use this illustration that we are pretending that we will have a contest to see who can jump the highest. a veces comparto esta ilustración de que tenemos una competencia en donde tenemos que saber quién salta más alto. And maybe I am, I'm really good and I go and I jump like Y 3 tal feet. vez soy muy alta y voy y salto muy alto, como medio metro, 1 metro. But Vanessa, she's been practicing more. Pero Vanessa, por ejemplo, ha estado trabajando más o practicando más salto. And she can go and she jumps twice as high as I do. Y ella va por delante mío y salta el doble de altura que yo. Well, Dr. Kim, he is very, very athletic. Y ustedes saben, el doctor Kim es muy atlético, ¿verdad? And he jumps higher than all of us. Y él va y salta más alto que todos nosotros. But let's pretend that our competition is we are seeing who can jump the highest to try to reach the sun.
Pero, ¿qué tal si ponemos en la competencia a ver quién puede saltar tan alto como llegar al sol? So I jumped, and then Vanessa jumped twice as high as I did, Entonces yo salto, después Vanessa salta 2 veces más alto que yo and Dr. Kim jumped twice as high as she did. y Dr. Kim salta 2 veces más alto que Vanessa, But were any of us anywhere close to reaching the pero sun? alguno de nosotros va a estar incluso un poquito más cerca del sol, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. No. And in our Christian life, we can compare ourselves with each other. Y en nuestra vida cristiana a veces podemos compararnos, empezamos a compararnos entre nosotros. And we can say, oh, I'm better than this person. Y yo digo, bueno, yo soy mejor que esta persona. Or we look at someone else and say, oh, I will never be as good as Dr. Kim. O miro a otra persona como el Dr. Kim y digo, sí, nunca voy a ser tan bueno como el Dr. Kim. But none of this matters. Pero ninguna de estas cosas importa. Because we have all sinned and fallen short of the glory Porque of God. todos nosotros hemos pecado y caído en el pecado y sin merecer la gracia de Dios. The only way to reach Christ is through the sacrifice of Jesus. La única manera de alcanzar a Cristo es la única manera de alcanzar a Dios es a través del sacrificio de Cristo. So think of illustrations you can use. Así que piensen en ilustraciones que ustedes pueden compartir. Think of personal testimonies you can share about the things here. Piensen en testimonios personales que ustedes pueden compartir. So for instance, this is talking about our struggle with sin. Y por ejemplo, en esta lección estamos hablando de nuestras propias luchas con el pecado. Maybe make a note in your lesson to share one of your own stories about God helping you in your struggle with sin. Tal vez ustedes pueden anotar al costado de sus lecciones algún testimonio sobre ustedes, de sus luchas con el pecado. There are even some illustrations in the back of your lesson. También hay algunas ilustraciones detrás de su lección. There's one I like towards the bottom of the lesson, Hay una que me gustó mucho cerca del final de la hoja. and it talks about how two men are in a boat and they're rowing and they're rowing and they're not getting anywhere. Y habla de cómo 2 hombres están en una canoa, en una lancha y están remando y no llegan a ningún lado. And after several hours, they realized they forgot to untie the boat. Y después de algunas horas dice que se vieron hacia atrás y se olvidaron de desatar el bote del poste del tierra. And this is how it is if we are trying in our own efforts to overcome sin. Y esta es una ilustración de cómo nosotros tratamos e intentamos de superar al pecado con nuestras propias fuerzas. We have to have the freedom that God gives us. Nosotros tenemos que tener la libertad que Dios nos da. So these little illustrations Así- are like adding some flesh onto bones. Así que estas pequeñas ilustraciones van a agregar la carne al esqueleto de nuestra lección. So these Bible verses are like the bones of the lesson, Estos versículos bíblicos son como los huesos de nuestra lección. but you don't want your lesson to be only bones. Pero ustedes no van a querer que su lección solamente sea un esqueleto, ¿verdad? And those testimonies, those illustrations, those explanations are what makes it alive to someone. Entonces estos testimonios, estas ilustraciones, estas explicaciones van a ser la carne que cubran al esqueleto. You can also add, other texts and Bible promises that are not already in the lesson. También pueden terminar agregando otros textos bíblicos y otras lecciones al mismo tema. Things that are meaningful for you. Algunas cosas que son significativas para ustedes mismos. This is what makes the lesson personal to what people are going through. Esto es lo que hace que las lecciones sean personales para la persona con la que están compartiendo. Now, don't add too much. You can't make it too long, Pero cuidado, no agreguen demasiado, no lo hagan tan largo. but you need to add some things to really help the person understand and make it real. Pero ustedes tienen que agregar lo suficiente como para que la persona entienda y la lección se haga real. Number 6, Número 6. it's good to write an introduction for your lesson. Es bueno escribir una introducción para la lección que ustedes van a dar. This doesn't have to be long, but something that will keep people's attention. No tiene que ser algo muy largo, tiene que ser lo suficiente como para que la persona preste atención. So for this lesson, I might start with an introduction talking about how
the problems and the struggles in the world today. Y para esta lección, por ejemplo, puedo empezar con una introducción de cómo está el mundo y cómo luchan las cosas. And talking about how people wonder if God is good, why is all this happening? Y tal vez va a hablar de cómo queremos responder la pregunta de por qué, si todo esto está pasando, cómo Dios es bueno en medio de todo eso. And then we go into the lesson. Y ahí recién comenzamos la lección. So share something or ask some questions in the beginning that make someone interested to know what's in the lesson. Así que compartan una lección o una introducción y asegúrense de que la persona comience de una manera. And then number 7, last, Número 7, la última de hoy. write a decision that the person will make at the end of the lesson. Escriban una decisión que la persona va a hacer al final de la lección. But decisions is actually our topic for tomorrow. Pero decisiones es de hecho el tema que vamos a hablar mañana. So you have to come tomorrow to learn about how to help people make decisions. Así que ustedes tienen que venir mañana para aprender de cómo ayudar a las personas a tomar decisiones. For today, Por hoy let's pray. vamos a orar. Father in heaven, thank you for the opportunity to share your word with other people. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con otras personas. Thank you that your word has power to transform lives. Gracias de que tu palabra tiene el poder de transformar la vida de las personas. I pray that we would experience this power in our own lives. Oro porque nosotros mismos experimentemos este poder en nuestras propias vidas primero. And that as a result, we would be excited to share it with others. Y como resultado de eso, nosotros vamos a sentir la emoción de compartir tu palabra con otros. We pray this in Jesus' name. Oro en esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.